Red Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey te dan la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos. Buenas noches, ¿cómo están? Soy Dora Alvarado y una vez más estoy con ustedes en este programa de Red Católica y Escuela Bíblica en Contacto con la Sagrada Escritura. Un lunes más estoy aquí para agradecer a todos que están con nosotros y para darle la bienvenida al expositor que está ahora con nosotros para transmitir el programa de esta noche. Mirna González, de la Parroquia Ascensión del Señor. ¿Cómo estás, Mirna? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y trae un tema precioso que se llama El profeta Isaías en el Adviento. Es un tema muy importante, creo yo, porque, bueno, pues ahorita que estamos en este tiempo de Adviento, que son 4 semanas antes al día 25 de diciembre, que es cuando empieza la Navidad, que es cuando nace Jesús. El tiempo de Adviento, que es esta preparación para morir a todos nuestros pecados y que Jesús nazca en nuestro corazón este 25 de diciembre, pues Mirna viene a tocarnos esas fibras sensibles porque el profeta Isaías habla increíble de este Adviento, de este tiempo. Entonces, bueno, pues te cedo la palabra, Mirna, para que tú empieces. Sí, muy bien. Pues vamos a hablar del libro del profeta Isaías. Es el libro más importante dentro de los profetas y sobre todo que es un libro que en el Nuevo Testamento lo citan mucho Jesús y sus apóstoles. Entonces, este libro que vamos a ver ahora, vamos a ver cómo las profecías de Isaías están plasmadas dentro del Adviento, que es un tiempo muy importante para la Iglesia y para todos los católicos. Y pues vamos a empezar diciendo quién es Isaías y esta figura del Antiguo Testamento, ¿verdad? Nos dicen que después de Cristo y de Moisés es el más grande profeta de todos los siglos. El profeta se le llama el profeta de la confianza en Dios. Y pues aquí tenemos que su nombre hebreo era Yeshayahu, que significa Dios salva. Y fíjate que este profeta que nace en Jerusalén, estamos hablando del siglo 8 antes de Cristo, pues parece ser que él pertenecía a una familia aristócrata. Y nos dicen esto los estudiosos por su modo de hablar y el modo de expresarse, ¿verdad? En este libro se ve que es un hombre con una gran cultura y esta es una obra maestra. Este libro fue escrito en hebreo y contiene un estilo elevado. Contiene también mucha prosa como la poesía y el libro es el más grande de la Biblia, aproximadamente son 70 páginas y se compone de 2 partes muy importantes. La primera es la que fue escrita por el propio profeta y la segunda se llama Nuevo Isaías o Deutero Isaías. Probablemente esta fue escrito pues por uno de sus discípulos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo Isaías siente el llamado al profetismo. En un momentito más que regresemos empezamos a platicar de este personaje tan importante. Por todo lo que habla y todo lo que dice, aparte sí es muy extensa su obra. Ahorita regresamos, no nos tardamos para ya empezar de hecho con todo lo que es el tema. Y estamos en el programa de Escuela Bíblica en Contacto con la Sagrada Escritura con Mirna González,
que está dándonos el tema que se llama El profeta Isaías en el Adviento. No nos tardamos, ahorita regresamos, por favor no se vayan. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Y bueno, no nos tardamos nada, regresamos en un momento. Sabe que una virgen concebirá, dará a luz un hijo y Dios será. Del cielo una estrella lo anunciará, de oriente unos magos lo adorarán. Sabed que una virgen concebirá, dará a luz un hijo y Dios será. Sabe que una virgen. Pues ya regresamos, es fórmula como les dije antes del corte, estamos con Mirna González hablando del tema del profeta Isaías en el Adviento y bueno, pues aquí ya vamos a comenzar con el tema. Soy Doris y te escuchamos, Mirna. Sí, mira, este personaje que es como si fuera un héroe nacional y un poeta maravilloso, porque pues la elegancia del estilo y las imágenes que él nos va a presentar en su libro pues nos habla de una belleza literaria como un clásico de la literatura. Y fíjate que él siente el llamado a los 25 años, es cuando él siente el llamado a esta misión y va a durar 40 años ejerciendo este ministerio. Isaías se casó y tuvo por lo menos 2 hijos, son los que se mencionan, con unos nombres que tenían mucho significado para él, porque es de lo que habla mucho en su libro. Uno de ellos, el nombre de él, pues quiere decir un resto volverá, lo que viene siendo el remanente. Él utiliza mucho esto para hablar de las personas de las que Dios las va a tomar y que es un pequeño grupo, o sea, de los que siguen siendo fieles, ese es el remanente. Y el otro de los hijos, que se llama Maher Shadlahat, que quiere decir pillaje o saqueo, es por todo lo que él había vivido, ¿verdad? Por el contexto en el que se da esto. ¿Cómo dijiste que se llamaba el primer hijo? El primero se llama Sir Yasub, que quiere decir un resto volverá, que es el remanente, okay. ¿Y el remanente de Dios. Y el otro se llama Maher Shalatá, y que quiere decir pillaje o saqueo. Son unos nombres en realidad que él les puso pues según lo que él había vivido. Ya ves que esa era la costumbre también que tenían. Uh-huh. En el capítulo 6 de este libro se narra cómo Dios lo llama y dice así: vi al Señor Dios sentado en un trono excelso y elevado, y miles de serafines lo alababan cantando, diciendo: Santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Fíjate cómo estas palabras, estas frases tan importantes las tenemos en la celebración de la Santa Misa. Uh-huh. Entonces muchas de las cosas de Isaías son tomadas por la Iglesia. Como parte de la tradición, ¿verdad? Así es. Y él responde: ay de mí que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo pecador, y mis ojos ven al Dios Todopoderoso. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, y así él empieza a narrar en este capítulo 6 cómo es que le hacen el llamado, ¿verdad? Y luego vemos que pues va a durar 40 años más o menos en lo que
él va a ejercer el ministerio, y hay que saber algo del contexto que se vivía en ese tiempo. Este libro, que es escrito en una época agitada, porque pues el pueblo se había alejado de la religión y se había corrompido. Entonces Isaías predijo la cautividad babilónica tanto para Israel como para Judá. Fíjate, ya estaba el cisma, entonces él dentro de sus profecías narra cuando van a llegar los asirios a la parte norte, ajá, y los babilonios a la parte sur. Claro que él no lo alcanza a vivir, ¿verdad? Pero él predice todo eso. Qué increíbles las profecías, ¿eh? Y también cuando regresan los exiliados, cuando regresan y que vuelven a hacer el templo y todo, él también hace esa profecía. Pero la profecía, yo creo que la más grande de todas las que hace él, que todas son muy importantes, pues es la que nos habla sobre la venida del Mesías. Porque aquí vemos que Isaías ve como ningún otro profeta, porque otros profetas también tenían esa profecía del Mesías, pero nadie la ve como la veía él, con esa claridad, cómo veía él venir al Redentor, y cómo nos da tantos datos de lo que sería pues la vida del Mesías. Fíjate, o del enviado de Dios. A mí en algún momento se me figura como, bueno, el Espíritu Santo se derrama, aunque en ese tiempo todavía no venía Pentecostés, todavía no nada de eso, pero el Espíritu Santo los inspira tremendamente, el Espíritu de Dios los inspira para que puedan escribir. Y como Isaías se me figura mucho la profundidad de él, o de Jeremías o de Ezequiel, no sé, con Juan el evangelista en el Nuevo Testamento, porque eran como que más profundos, bueno, es que ¿no? De hecho Isaías va a hablar de Juan. También. Ahorita vamos a ver, porque es pero este libro que, o sea, es todo esto que dice Isaías, que habla de Cristo, que es la biografía de Jesús, es el que más datos nos da sobre este escrito. Fíjate, fue profetizado 700 años. Antes. Es muchísimo tiempo. Sí, muchísimo 700 tiempo. Años antes del nacimiento. Y también nos va a hablar sobre el reino universal de Dios, cómo debía ser instaurado por el Mesías, y que todo eso está en este libro. Es la descripción pues más completa de la historia. Nos dice la misión, los títulos, incluso hasta las características de Cristo. En ningún otro libro se va a mencionar en el Nuevo Testamento tanto como el de Isaías. Acuérdate que el mismo Cristo, cuando lee el texto de Isaías, ¿verdad? Sí. Él dice, el día de hoy se cumple. Entonces es muy bonito, porque aparte él escribe pues en forma de poesía y todo muy hermoso, pero no deja de sentirse también pues enojado por todo lo que se está viviendo, ¿verdad? Por cómo dejan a Dios, porque les decía él constantemente, no lo hagan, no se pongan así porque nos va a ir mal, y pues sí, les fue muy mal. Entonces aquí vemos cómo él nos da tantos datos, y cómo en el Nuevo Testamento se utiliza muchos pasajes de este libro, y también en la liturgia, como dijimos, y en muchos de los escritos de la iglesia. Y también él nos va a marcar mucho la figura del pastor, ¿verdad? Que reúne al rebaño y lo conduce con amor. Y nos va a decir también, abran los ojos y el corazón del pueblo a la esperanza, en un futuro de libertad y de retorno. Entonces nos está hablando de esa liberación por el Mesías, o sea, de esa liberación y de esa salvación. ¿Por qué? Pues porque va a acabar la esclavitud de Babilonia. También Isaías nos da muchas comparaciones muy importantes para enseñar sus mensajes. Por ejemplo, también nos habla mucho sobre la vid y el viñador. En el capítulo 5, en el cual compara al pueblo de Dios con una vid. Acuérdense que una vid es una plantación de uvas a la que el Señor va y la cuida y la riega y la abona, y luego viene a buscar buenos frutos, que van a ser las buenas obras, y se encuentra con que solo produce frutos amargos, o sea, obras malas.
Esto lo hace Isaías para demostrarle al pueblo cómo Jesús, cómo Dios Padre pone a este pueblo y el pueblo le falla, ¿verdad? En vez de tener frutos buenos, tiene frutos amargos. Y entonces así el Señor abandona su plantación dejándolo en manos de unos enemigos para que ellos la pisoteen y la destruyan. O sea, es muy claro en todo lo que él... En sus profecías. En todo lo que él nos va a plantear. Sí. Pero qué barbaridad, esto parece como si fuera de la vida real, ¿verdad? De este momento. Sí, porque pues ahorita vamos a ver cómo se parece a lo que estamos viviendo nosotros y vamos a ver las figuras del Adviento. Sí, ahorita que aterrices todo y bueno, como quiera todavía tienes un minutito por aquí. Sí, vemos también cómo este genio religioso que tuvo tanta influencia en la religión, todavía, los escritos son tan importantes. Acuérdate cuando encontraron los en el mar, en las vasijas, la mayoría de los textos, casi Isaías viene completo. Isaías es muy amplio. Entonces, cómo esa comunidad de los esenios interpretaban, leían, estudiaban a este profeta tan importante. Pues sí, porque como tú nos has estado aclarando desde el principio, es un profeta, es el más importante, yo creo, de todos. Sí, porque es el más largo y es el que más profecías tiene. Y vamos a ver también cuáles son las figuras que se utilizan en el Adviento. Yo creo que eso lo dejamos para el siguiente segmento. No nos tardamos, ahorita regresamos. Por favor, que nos acaba de sintonizar, pues estamos aquí hablando con Mirna de Isaías en el Adviento, el profeta Isaías en el Adviento. No se vayan, por favor, no nos tardamos, sigamos en sintonía. Y muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando o que nos oye por www.evan.org/radio o www.redcm.net. Gracias, ahorita regresamos, no nos tardamos, por favor, no se vayan. Señor, un canto nuevo desde lo más lejano de la tierra. Alábenlo, alábenlo, alaben al Señor. Alábenlo, alábenlo, alaben al Señor. Quienes navegan por el mar y las criaturas que viven en él, los países de las costas y sus habitantes. Alábenlo, alábenlo, alaben al Señor. Alábenlo, alábenlo, alaben al Señor. Que se alegre en el desierto y sus ciudades, que alcen la voz desde los montes y proclamen su alabanza. Alábenlo, alábenlo, alaben al Señor. Alábenlo, alábenlo, alaben al Señor. El Señor saldrá como un héroe y luchará con ardor como un guerrero. Alzará la voz, dará el grito de batalla y derrotará a sus enemigos. Alábenlo, alábenlo, alaben al Señor. Alábenlo, alábenlo, alaben al Señor. Alábenlo,
que una virgen concebirá, dará a luz un hijo y Dios será. Pues ya regresamos a este tercer segmento que estamos hablando con Mirna González del profeta Isaías en el Adviento, y soy Doris, estoy aquí con ustedes para pues escuchar esta exposición tan importante de Isaías en el Adviento, porque es este tiempo de preparación para llegar al 25 de diciembre, que es cuando nace Jesús, ¿verdad? Morir a nuestros pecados y sacar lo mejor de nosotros para llegar limpios y libres al nacimiento del niño Jesús. Muy bien, vamos a ver la elección de las lecturas de Adviento que nos ha puesto en contacto con el profeta. Y por excelencia, este profeta lo tenemos en el Adviento, que el Adviento es tiempo de espera. Aquí en los capítulos 7 al 11 nos describen al príncipe que gobernará en la paz y la justicia. Aquí Isaías nos ha dado la descripción completa y nos marca en el capítulo 11, nos marca las 6 cualidades que el Mesías tendrá. El Espíritu Divino descansará sobre él y nos dice que va a tener el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, de consejo, de poder, el espíritu del conocimiento y el espíritu del temor de Dios. Aquí por primera vez están mencionados algunos de los dones del Espíritu Santo, que después nos lo va a recordar el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero fíjate qué importante, porque esto de Isaías 11:1 me encanta, porque se llama el príncipe de paz. De la paz. Y describe al Mesías, y como tú dices, es la primera vez que describe al Mesías y sus cualidades. Sí, exactamente, sus cualidades y su misión, a qué viene, es el príncipe de la paz. También tenemos en Isaías 7:14, por tanto, el mismo Señor os dará una señal. Y aquí es muy importante para nosotros los católicos. Yo creo que es esencial esta profecía. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Aquí vemos cómo el anuncio de este nacimiento va a prometer a los contemporáneos de Isaías, a los que lo oían en los oráculos, la supervivencia del reino a pesar de todo lo que se estaba viviendo, de esa devastación, de ese cisma. Y porque él aquí presenta al príncipe y profeta, a este niño que salvará por sí mismo a su país. Y ahora vamos a ver cuáles son las 4 figuras que encontramos dentro del Adviento y qué quiere decir cada uno de ellos. En primer lugar, se nos refiere a Isaías como la figura de la espera por la salvación. Ya dijimos que en Isaías 11:1 es el príncipe de la paz, es el príncipe el que va a venir, que es el Salvador. Y aquí como nos describe a este rey como un hombre justo. También podríamos pues sintetizar toda la obra del profeta en 2 objetivos. El primero sería llegar a la situación presente, histórica, y remediarla luchando, o sea, la que tenían inmediato. Y en segundo, describir un futuro mesiánico más lejano, una restauración del mundo. Y pues sí, muchas de las profecías que aparecen van a contener predicciones que hablan de un acontecimiento que sucede pronto y de otro que va a ser al futuro, ¿verdad? Sí, así muchos de los profetas tienen un nombre, nomás que ahorita no me acuerdo, que se le da a este suceso de que tiene una profecía, puede tener estas 2 características. En tiempo presente, o sea, aunque no sea inmediato, pero sí más rápido, y otro hacia el futuro cuando él ya no esté. Y el siguiente personaje que tenemos es Juan el Bautista. Y Juan nos va a presentar, él va a ser la figura de la preparación.
Ayer que prendimos la segunda vela, aquí se nos narra el papel del precursor y se nos dice, Isaías nos dice, prepara los caminos del Señor. En Isaías 43, da a su pueblo el conocimiento de la salvación, anuncia un bautismo en el Espíritu para remisión de los pecados. La misericordiosa ternura de Dios enviará al Mesías e iluminará a los que se hallen en pecado. Entonces, y en sombras de muerte. Aquí sabemos que Juan el Bautista, que es el que va a allanar el camino, el que es esa voz que clama en el desierto. Y pues ese es el testimonio más significativo que se da poco antes de morir Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando manda un mensajero a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que tenía que venir o esperamos a otro? Eso lo podemos encontrar en Lucas 7:19. ¿Y cuál es la respuesta que da Cristo? ¿Cuál es la respuesta que da Jesús? Pues Él lo confirma y le dice, cuéntenle a Juan lo que han visto, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los sordos oyen, que los muertos resucitan. Entonces su ejemplo pues debe de permanecer en la iglesia y en cada uno de nosotros, porque Él que tiene como misión preparar los caminos del Señor y anunciar la buena nueva, que nosotros también lo hacemos. Y aquí vemos cómo Juan es el punto de unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo que es entre las promesas y entre la llegada del Mesías, señalando todo esto. Él va a ser como el que une estos dos testamentos, ¿verdad? El antiguo y el nuevo. Porque él prepara, por eso Juan es el último profeta, porque es el que ya ve a Cristo, ya no podía haber otro. No, porque ya le se dice, estaba él cumpliendo es, la ahí profecía. está, ya se está cumpliendo. Juan el Bautista. Juan el Bautista. El primo de Jesús, Así que era es. el hijo de Isabel y Zacarías. Y este personaje tan importante nos mencionaba el padre Raigosa en su homilía, que me gustó mucho, porque él nos dice cómo las características que tiene Juan el Bautista, que era un hombre muy sencillo y que se va a vivir al desierto, y pues el desierto es como que un lugar incómodo, como que un lugar inhóspito. Ajá, y es como nosotros lo que estamos viviendo ahorita, que queremos salir y no podemos, que no estamos alejados aunque no queramos. Entonces nos hace ese paralelismo con lo que estamos viviendo nosotros. Y dije, pues está muy interesante, porque debemos de tomar la figura de Juan el Bautista y ocupar este tiempo para decir, ven Señor Jesús, y que este tiempo, en vez de que sea un tiempo pues de tristeza y de desesperación, pues que sea un tiempo de reflexión, ¿verdad? Sí, que incluso es muy también nos importante hablaba, por ejemplo, Juan el Bautista, cómo se alimentaba pues de cosas de saltamontes y de miel y de cosas sencillas, y él nos decía que nosotros hemos abandonado mucho de las cosas sencillas y a veces dejamos de comer, o sea, ya no queremos y lo tiramos. El padre Raigosa en su homilía, y sí es cierto, o sea, vivimos en esa cultura del desperdicio, ya no nos ponemos a pensar tanto en que pues no debemos de desperdiciar, pero en este tiempo que tenemos ahorita, pues debemos de reflexionar. Tan importantes que son las homilías del padre Javier, porque siempre te aterriza Javier Hernández Raigosa. Sí, la cultura tremenda de eso, sí es cierto, del desperdicio. Y sí, nos aterriza muy bien, me gustan mucho sus homilías, fíjate. Sí. Y nos habló mucho de la figura del precursor, ¿verdad? Que dice, preparen los caminos del Señor y la salvación ya está próxima, dice, allanen el camino. Esa es la voz que clama en el desierto. Y el ejemplo pues debe de permanecer en la iglesia y en cada uno de nosotros, en la misión que tenemos también para nosotros anunciar la buena nueva. Y luego va a venir la figura de María. La figura de María viene siendo la figura de la esperanza y de la Madre de Dios. Aquí sabemos que la primera venida del Señor se realiza gracias a ella,
por eso la llamamos bienaventurada. Y el Adviento que prepara esta fiesta es para ella pues como un tiempo de elección y de una preparación muy particular. Qué importante que menciones a María y qué bueno que vas a tocar este tema en el siguiente segmento. No nos tardamos, ahorita regresamos y la verdad que bueno, sí es muy importante. Quien lee por encima Isaías se da cuenta de que tiene muchísima profundidad con todo esto que nos está diciendo Mirna, entonces hay que leerlo así como que entre líneas, entre renglones, porque sí es muy importante todo lo que nos dice Isaías con respecto al Mesías, y es el primero que nos habla ya a ciencia cierta de la venida del Mesías, sus cualidades o virtudes, ¿verdad? O a lo que viene a este mundo, que eso es lo importante. Sí, su misión. Bueno, pues no nos tardamos, por favor no se vayan, ahorita regresamos. Muy bien, pues el siguiente canto es un himno traducido al español que habla de lo que el profeta Isaías anunciaba, un rey que vendrá a iluminar nuestra vida, a iluminar nuestras tinieblas. Y vaya que el mundo de hoy podría usar mucho de esa luz. Y es parte del misterio de la Navidad, como Cristo nace en nosotros. Me llamaba mucho la atención que siempre me repetían lo mismo, ¿no? Jesús quiere nacer en ti, en la Navidad. ¿Por qué otra vez? ¿Por qué cada año? Porque yo soy esa luz de parte de Cristo. Nosotros somos esa luz. Cuando el Señor nos dice en Mateo, ustedes son la luz del mundo, se está refiriendo a esa luz que brilla en la oscuridad. Las tinieblas no la vencieron. A través de nosotros, entre más transparentes somos a la gracia del Señor, podrá brillar más nuestra luz y llevarla a quien la necesite. Y lo anunciamos con alegría con este canto llamado El Rey Vendrá. Rey vendrá al amanecer y luz triunfante brillará, su gloria cubrirá el país y el gozo abundará. Ven, oh Rey Jesús, ven Emmanuel, la iglesia te espera pronto, ven, oh ven Emmanuel. Ven Emmanuel. No como un niño como ayer, ya no vendrá a luchar, vendrá coronado de esplendor, su luz refulgirá. Ven, oh Rey Jesús, ven Emmanuel. El Rey vendrá al amanecer y su belleza traerá. Aclama a Cristo el Señor, oh Rey de Reyes, ven. Ven, oh Rey Jesús, ven Emmanuel, la iglesia te espera pronto, ven, oh ven Emmanuel. Ven Emmanuel, la iglesia te espera pronto, ven Emmanuel, ven Emmanuel, ven Emmanuel.
Y ya estamos de vuelta, estamos ya en nuestro cuarto segmento. Sigo aquí, Doris, con todos ustedes y bueno, con Mirna González, que nos está hablando de el profeta Isaías en el Adviento, y pues es un tema muy, muy especial porque la verdad que nos está tratando todo lo que habla Isaías de la preparación y venida del Señor Jesucristo, del Mesías. Seguimos, Mirna. Sí, nos quedamos en María, que es la figura de la esperanza, es la Madre de Dios. Y habíamos dicho que esta venida de nuestro Señor Jesucristo se hace por medio de la Virgen María, ¿verdad? Por eso la llamamos bienaventurada. Y aquí ella nos dice que preparemos esta fiesta y que este es un tiempo particular de preparación. Y el ejemplo que nos da María de cómo vivir el Adviento es muy importante porque ella nos enseña primero a decir que sí, ¿verdad? Sí. Que es el fiat que ella da, sí, a la voluntad de Dios. Ella dice hágase. Sí, el hágase. Y nos enseña a prepararnos también para su venida, para recibirlo como, pues con alegría y con gozo, ¿verdad? Y compartir con todos. Por eso es el Emmanuel. El Emmanuel es el Dios con nosotros. Y entonces todas estas actitudes se van a convertir en modelo que nosotros debemos de seguir. Por ejemplo, su fe inquebrantable de María, su oración, su alabanza de agradecimiento al Padre, la disponibilidad que tenía ella hacia la voluntad de Dios, que no fue nada fácil, que no la tuvo fácil, la tuvo bien, bien difícil. Así es. Y al servicio sobre todo para los demás. Entonces María está presente en estos textos bíblicos y también en las oraciones de este tiempo del Adviento. Y tenemos al cuarto personaje, que va a ser el Señor San José, y que se le llama el justo. El Señor San José nos dan muy poco, la Escritura habla poco de él. Sí, es un hombre que siempre se mantiene al margen. Tenemos muy pocas referencias de él. La Escritura lo llama el justo a José porque quiere decir ante todo que es un hombre de fe, ¿verdad? Especialmente lo encontramos pues en los evangelios de los días anteriores a la Navidad. Y aquí vemos cómo José y María viven de una manera única este tiempo de la esperanza y del nacimiento de Jesús. Como también nos va a subrayar Benedicto XVI, nos dice que hay dos aspectos que hacen de San José uno de los personajes más importantes del Adviento y de toda la historia de la salvación. Primeramente, nos va a hablar de su descendencia davídica. O sea que él transmite a Jesús el pertenecer a la estirpe de David. Esto lo podemos encontrar en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, donde viene la genealogía de Jesús. Sí. Donde viene la genealogía. Y aquí, gracias a José, pues se va a dar cumplimiento en la persona a las promesas hechas a su antepasado. Acuérdate que la promesa era de que siempre en el trono iba a haber alguien del linaje de David. Sí, la famosa promesa mesiánica, que siempre habrá en el trono de Judá un descendiente de la casa de David. Entonces Jesús, por medio de José, recibe este linaje, ¿verdad? Sí. Y vemos que también la condición de justo en San José es porque él va a recibir al Hijo de Dios, lo va a hacer hombre, va a estar siempre al lado de él, va a velar por su crecimiento como persona humana, ¿verdad? Él siempre estuvo ahí, y de esta manera él va a vivir las verdaderas actitudes del Adviento, que son la fe inquebrantable en la bondad de Dios, la acogida a su palabra y obediencia incondicional. Y también Benedicto nos hace reflexionar sobre el silencio del santo y nos dice que esa actitud de silencio, que es una actitud contemplativa del asombro que vivió él ante tal misterio de Dios. Entonces, imagínate él ser el que iba a cuidar, el que iba a proteger. Claro que lo deja en silencio, claro. Por eso no lo vemos mucho. Pero ¿sabes qué es lo que he pensado yo siempre?
cómo José entendió y cómo la inspiración de Dios, del Espíritu de Dios, le permitió ver más allá y decir, bueno, voy a custodiar, voy a cuidar a María, pues porque lleva en su vientre al Hijo de Dios. O sea, no, si nosotros no lo podemos entender, es un misterio. Imagínate él y en su tiempo, no tenían la misma intelectualidad, ni el mismo... ni preparación. Ni preparación ni nada. Entonces, ¿cómo él lo pudo entender? Por eso es que se dejan a la voluntad de Dios. Sí, o sea, es cierto. Lo aceptan, por eso es la fe inquebrantable. Esa era la fe que tenían ellos, de saber que era el Hijo de Dios y que no lo podían andar diciendo. O sea, ellos lo mantenían siempre en ese silencio, en esa intimidad de la familia de Nazaret, ¿verdad? Porque acuérdense que no toda la familia los veía bien, o sea, los criticaban, que porque sí esto, que porque el otro. Entonces, como familia de Nazaret fue difícil, pero aquí el Señor San José nos da muestra de esta bondad. Por eso era un hombre justo, era un hombre generoso. Y de protector, además, porque los protege ante esta adversidad, como tú dices, de que no toda la gente los veía bien, y luego después la persecución, y que se tienen que ir a Egipto y a un país distinto y cosas así, y San José siempre estuvo ahí, ¿verdad? Sí, sí, debemos también, pues, de entender que él también tenía, hacía mucha oración, ¿verdad? Ese silencio, pues, lo entretejía con la oración de bendición al Señor y a la voluntad y a la confianza sin reservas que José tenía en la providencia. Y vemos que este Adviento también es época de espera y esperanza para todos nosotros, para todos los hombres de todos los tiempos, porque todos ansiamos un tiempo en que las víctimas del egoísmo encuentren justicia, en que las armas se transformen, en que las instituciones y los trabajos sean para todos y en que los pueblos podamos vivir en paz. Ese es el Adviento que nosotros deseamos, ¿verdad? Así es. Y debemos de desearlo también con un gozo, porque sabemos que es la venida de Jesús, y que también es un tiempo de decir, ven Señor Jesús, que es un maranatá, ¿verdad? Sí, que es como una ejaculatoria que es en cada momento, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Que estamos llamando a la venida de Jesús. También es muy importante darnos cuenta cómo el Evangelio, cómo forma parte dentro de la liturgia de nosotros, porque hasta qué punto va en las lecturas de la Eucaristía y de los días feriados o laborales lo que el Adviento ocurre, y es algo muy sorprendente que yo no lo había visto hasta ahora que empecé a leer, porque fíjate, lo contrario de lo que ocurre en el resto del año litúrgico, como sabemos los que asistimos regularmente a la Eucaristía dominical, la primera lectura siempre es del Antiguo Testamento. Y esta lectura se elige en función al evangelio que toque ese domingo, ¿verdad? Sí. Un domingo tras otro, pues vamos a leer fragmentos seguidos de un evangelista, y en función del evangelio se elige la primera lectura del Antiguo Testamento, para hacernos caer en cuenta de que el Nuevo Testamento estaba ya latente en el Antiguo. Así es. Por eso se lea una del... Bueno, en los días de Adviento no es el evangelio del día el que va a determinar la elección de la primera lectura, sino va a ser al revés. Es el texto del profeta Isaías el que determina la elección del evangelio. ¡Qué importante! Yo no lo sabía. Yo tampoco. Mira, el evangelio está en función del profeta Isaías. De este modo, pues podemos comprobar cómo el Antiguo Testamento se hace patente y se cumple en el Nuevo. Fíjate que cómo estás ligando esto a lo que decía Rolando la semana pasada cuando habló de ecos de Jesús en el Antiguo Testamento. Sí, o sea, como muchas cosas del Antiguo Testamento son eco, o está Jesús latente. Sí, pues ese Jesús que está velado en el Antiguo Testamento y oculto, cómo se va desvelando o revelando, ¿verdad?
Sí, en la figura y prefigura que hablaba el tipo mucho, y el antitipo. Sí, mucho Rolando. Entonces aquí, por ejemplo, el lunes leímos de la semana pasada que según Isaías llegará un día en que los gentiles confluirán hacia el monte del Señor, hacia la casa del Dios de Jacob. Y el evangelio del primer lunes de Adviento muestra a un gentil y a un centurión pagano acercándose a Jesús. El martes, por ejemplo, el profeta anuncia un renuevo brotará del tronco de Jesé y que sobre él se posará el Espíritu del Señor. Y el Evangelio nos presenta a Jesús lleno de la alegría del Espíritu Santo. Entonces aquí el Evangelio está en función de la lectura de Isaías. De Isaías. Y luego el miércoles Isaías nos va a hablar de los manjares suculentos y de los vinos, todo esto que nos dice Isaías, y vemos cómo el Señor prepara para todos los pueblos, y el Evangelio nos va a decir cómo Jesús multiplica el pan para que la gente pueda saciarse. O sea, cómo van en concordancia. Sí. Y el jueves Isaías habla de una ciudad fuerte en la que habitará un pueblo justo, y el Evangelio va a elogiar pues al hombre sensato que edifica esa casa sobre la roca, ¿verdad? Sobre la roca firme. Ajá. Y el viernes Isaías nos anuncia que verán los ojos de los ciegos, y en el Evangelio Jesús abre los ojos de 2 ciegos. Aquí tenemos a Jesús curando a los ciegos, devolviendo la vista. Entonces parece como si la liturgia quisiera dejar muy claro que los tiempos mesiánicos anunciados por Isaías encuentran en Jesús la plenitud, el cumplimiento. Entonces qué bonito, porque ahora podemos, esta semana vamos a investigar nosotros y vamos a hacer ese clic. Ajá, de ver sí, cómo va a ser al revés. O sea, según primero la primera lectura es de lo que trata el Evangelio de Isaías, y luego vamos a poner atención en el Evangelio y vamos a ver cómo conectan. Entonces es un ejercicio pues que va a ser muy entretenido, ¿verdad? Para nosotros, sí. Y sobre todo pues para vivir este Adviento que nos toca vivir, y que es muy importante porque en realidad no sabemos cuántos Advientos nos faltan. ¿Cuántos vamos a vivir? Ahorita con todo lo que se está viviendo, pues sí es muy importante pues tratar de darle al tiempo lo que nos va pidiendo, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo debemos de leer a Isaías? Pues a Isaías se le puede leer también como lo leeríamos ahorita, confrontando. Por ejemplo, aquí Isaías nos dice cómo él confronta la hipocresía de su nación, desafiándola a cambiar sus caminos y a regresar a Dios y amarlo con todo su corazón y con su mente. Pues es lo mismo que se nos está presentando a nosotros, ¿verdad? Todo lo que estamos viviendo es una confrontación para ver si en realidad decimos lo que hacemos o hacemos lo que decimos. Y aquí también hay que saber que en el primer domingo de Adviento cómo vamos a preparar el corazón, y luego en el segundo con Juan el Bautista cómo vamos a enderezar los caminos, y en el tercero con la figura de María cómo vamos a estar en esa espera y cómo debemos estar en una espera gozosa, ¿verdad? Por eso es el Gaudium, ese es el gozo que tenemos en la fecha, en estas fechas que vamos a vivir ya del Adviento y de la Navidad. Y por último, el Señor San José, que dijimos que es una figura del hombre justo y del hombre en silencio, ¿verdad? Pero que no por eso deja de cumplir con lo que Dios le ha mandado. Y también tenemos pues nosotros, ¿verdad? La iglesia nos apoyamos en lo que es la corona de Adviento, que está formada por 3 velas de color morado, una de color rosa, que es cuando ya se va acercando este gozo, esta alegría, y luego la blanca, que es el día del nacimiento. Así es. Bueno, la corona de Adviento ya sabemos que primero se prenden 2 velas moradas, que porque aunque estamos en gozo, estamos en penitencia gozosa, estamos muriendo a nuestros pecados,
para que nazca el niño Jesús en nuestro corazón el 25 de diciembre. Entonces, por eso las primeras velas son moradas, que es tiempo de penitencia. De penitencia. Y luego sigue el gaudete, que es la rosa, que es la alegría, porque ya estamos en la espera de Jesús. Y la última vela morada para morir a nuestros últimos pecados. Para el 25 de diciembre prender la vela blanca, para los que hacen toda esta tradición hermosa de la corona de Adviento, ¿verdad? Sí, que es como si fuera una pequeña cuaresma, ¿verdad? Así es. Actualmente de 4 semanas en la que se mezcla pues la invitación a la alegría y el llamado a la conversión. Sí, y la Esas diferencia dos con la situaciones. cuaresma es que es dolorosa, esta es gozosa. Y esta es gozosa, Penitencia, esta es de son estos dos tiempos fuertes que tenemos en nuestro calendario litúrgico, ¿verdad? Nuestro año litúrgico. Penitencia gozosa, que es en Adviento, y penitencia dolorosa, que es en cuaresma. Y recordemos que con el Adviento empieza nuestro año litúrgico, no empieza el 1 de enero. Sí, así Así que es. este sería nuestro año civil y este es el año litúrgico. Mirna, muchísimas gracias por este tema, muchísimas gracias por estar todo. con todos ustedes y pues qué importante lo que aprendimos, y vamos a poner más atención sobre todo en las lecturas, ¿verdad? Sobre todo Isaías, qué Sí. increíble todo lo que nos dice, porque nos habla del Mesías, nos habla de la Virgen, porque ya ves que luego también en Apocalipsis sí citan a lo que dice Isaías de la Virgen Así y demás. Entonces Isaías era un profeta que de veras estaba muy, muy actual en su tiempo y como que muy a futuro en el tiempo que él escribió, Así ¿verdad? es. Muchísimas gracias a todos, gracias a todos los que estuvieron escuchándonos, ojalá les haya gustado el programa y pues nos oímos la siguiente semana, esperamos que haya mucha gente que nos oye, por favor inviten a mucha gente que oiga estos programas porque valen la pena. La repetición es a partir del miércoles en www.evan.org/radio, ahí encuentran todos los programas repetidos. Y pues en las madrugadas ahí en redcm.net, en internet, por ahí también escuchan las repeticiones de los programas. Muchísimas gracias y nos despedimos diciendo: desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Jesucristo. Buenas noches. A luz un hijo y Dios será del cielo una estrella lo anunciará, de oriente unos magos lo adorarán. Sabed que una virgen concebirá, dará a luz un hijo y Dios será. Agradecemos el que hayas estado en contacto con nosotros. No te pierdas la siguiente emisión y recuerda que, para mis pies, antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Salmo 118. Buenas noches.